Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Saludamos a todas las personas adultas mayores que también están aprendiendo en casa a través de la radio y nos demuestran que la edad no importa cuando queremos aprender. Si en su hogar hay una persona adulta mayor, invítala a participar. Escuchen juntos el programa y bríndale apoyo con mucha paciencia y cariño para hacer las actividades que proponemos. Recordemos que nuestras manos deben estar bien lavadas y todos nuestros servicios en casa desinfectados. No descuidemos nuestra alimentación y sigamos consumiendo productos regionales que son los que nos defienden de las enfermedades. Hoy realizaremos la sesión de aprendizaje número 16 del área de comunicación del tercer grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Organizamos las partes comestibles de las plantas regionales. Escucha con mucha atención. Ubícate en ese lugar cómodo donde siempre escuchas atentamente la sesión. No olvides tener a la mano tu cuaderno, que debe estar muy ordenado, con las fechas y números de sesiones anotadas. Igualmente ten contigo lapicero, papelotes, plumones y cinta adhesiva. Estimados estudiantes, ¿recuerdan de qué hablamos la clase anterior? ¿De qué se trató? Nuestra sesión anterior hablamos sobre las plantas y sus partes, ¿verdad? Muy bien. Entre las partes de las plantas hablamos de los frutos, las raíces, los tallos. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Estas partes de las plantas serán comestibles? ¿Los frutos, las raíces, los tallos serán comestibles? Toma nota de tus respuestas. ¿Qué comemos? ¿Y es propio de nuestras costumbres y tradiciones, tanto familiares como locales? ¿Estaremos comiendo de manera saludable? No olvides anotar tus respuestas. Recordemos los detalles de la clase anterior. ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre las plantas. Muy bien. Iniciamos la clase. Recuerda, no te olvides de tomar nota de lo que escuchas. Estamos en una emergencia sanitaria por el COVID-19, cumpliendo la cuarentena en casa con la familia. Entre las actividades que realizamos de manera cotidiana, diaria, tenemos la preparación de los alimentos. Y acá les pregunto, ¿qué alimentos estaremos elaborando? Apuntemos, ¿qué alimentos estamos elaborando? ¿Qué ingredientes estamos utilizando? ¿Qué plantas estamos utilizando? El propósito de la sesión del día de hoy es conocer las partes comestibles de las plantas del huerto. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué son las plantas alimenticias? Si la clase pasada conocimos la importancia de las plantas, ahora queremos saber qué son las plantas alimenticias. ¿Quiénes pueden consumirlas?
¿Solo nosotros los humanos podemos consumir las plantas? ¿Qué partes de las plantas son consumidas? No olviden tomar nota de sus respuestas. A continuación, escucha con mucha atención y toma nota de las ideas más resaltantes. Si no escuchas algún detalle, no te preocupes, lo vamos a repetir. Plantas comestibles. En el Perú tenemos una gran variedad de plantas comestibles, algunas propias de nuestro país a la que se les llama plantas nativas. Entre estas podemos mencionar la papa, el oyuco, la maca, la quinoa, la kiwicha, el payán, el zapallo, el rocoto, el ají, la lucma, entre otros. Asimismo, existen aquellas que han sido traídas de otros países, por ejemplo, el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, el limón, la vainita, la zanahoria y la cebolla, que se han adaptado tan bien a nuestras tierras que ahora se cultivan en diferentes sitios del Perú. A estas plantas se les conoce como exóticas. Dentro de las plantas nativas de nuestro país, la papa es la más representativa. La utilización de esta planta se remonta al tiempo de las culturas prehispánicas. En el territorio peruano se encuentra la mayor cantidad de tipos de papa conocidos en el mundo. Otras plantas representativas del Perú son el rocoto y el ají, cuyos frutos poseen un picor que le da sabor a muchos platos de nuestro país. Las diferentes plantas tienen sus partes alimenticias. Pueden ser consumidas crudas o cocidas. Por ejemplo, la yuca, la beterraga y la zanahoria son raíces. El oyuco, el ajo y la papa son tallos. La col y la selga son hojas. La coliflor y la alcachofa son frutos. La naranja, el aguaymanto, la vainita, la palta y el plátano son frutos. Luego de escuchar la lectura y haber tomado apuntes, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué son las plantas nativas? ¿Qué parte de la planta es la papa? ¿Por qué decimos que el ají es una planta representativa del Perú? ¿Podríamos tener estas plantas en un huerto? ¿Has oído hablar de las plantas vegetales comestibles? El nombre puede ser de un origen más reciente, pero la idea definitivamente no lo es. ¿Qué significa plantas vegetales comestibles? Pues bien, aquí conoceremos más sobre esto. Las frutas y las verduras no son las únicas partes de las plantas que los humanos podemos comer. También podemos consumir algunas hojas, tales como la lechuga, acelga, espinaca y otras verduras de la hoja verde. Las raíces comestibles también son numerosas e incluyen verduras comunes como la zanahoria, los rabanitos, las cebollas, las papas. Además, solemos disfrutar de tallos y brotes. El espárrago es solo un ejemplo. Y no te olvides
de las flores comestibles, donde las capuchinas hasta las fucsias y la flor de guayaba, que tienen mucho sabor y añaden belleza a cualquier plato. Y el bocadillo favorito a la hora de ver una película, las palomitas de maíz, son semillas. También son una gran variedad de frutos secos, guisantes y frijoles. Las hojas se consumen de las plantas como la lechuga o las espinacas y de las hierbas como la albahaca y el romero. Las hojas de la capuchina agregan un sabor picante a las ensaladas. Las hojas de la papa y las puntas de sus tallos son platos comunes en algunas partes del mundo. Otras raíces comestibles como los nabos también tienen hojas que se pueden comer crudas o cocidas. Las raíces. Existen muchas raíces comestibles. La remolacha, la zanahoria, nabos, papas, cebolla y rábano son una pequeña muestra de los tubérculos más comunes. Para que estas raíces crezcan y se conviertan en verduras fuertes y erguidas, necesitan un suelo arenoso o arcilloso con pocas rocas. Los cultivos de raíces se pudren si se planta en el agua, por lo que si están cultivando zanahoria, deben dejar que la tierra se seque un poco entre riegos. Los tallos y brotes. Todos estamos familiarizados con el apio, que es un tallo crujiente y nutritivo. Los brotes de bambú se obtiene de la planta joven cuando recién sale de la tierra y son un manjar en muchos platos asiáticos. El espárrago se podría decir que es a la vez un brote y un tallo. Incluso las alcachofas y el brócoli tienen tallos comestibles por debajo de sus flores, que son lo que normalmente se come. Las ramas no suelen ser comestibles, pero algunas personas se comen el cactus nopal con sus nopales o ramas comestibles. Las flores. Es probable que comamos más flores de lo que nos damos cuenta. El brócoli y la coliflor son la parte floral jóvenes de la planta y la alcachofa es la flor comestible de una planta de la familia del cardo. Muchas flores se utilizan en los restaurantes para decorar y añadir color. Las flores comestibles incluyen muchas de las hierbas como la albahaca y la caléndula. Otras son la guayaba, fucsia, pensamiento, lavanda, menta y capuchina. La lista es larga, pero ten cuidado, no todas las flores son comestibles y algunas pueden ser malas para la salud. Las semillas. Cuando pensamos en comer semillas, tal vez las de girasol vengan primero a la mente, pero comemos muchas otras semillas en forma de judías, como los guisantes y las habas. El trigo, que se usa para producir harina, es una semilla. También el grano del café es una semilla. Si cultivas plantas de café y no recoges todas las bayas rojas y maduras que contiene la semilla, pronto verás brotar plantas jóvenes de café alrededor de la planta madre. ¿Y qué sería de la comida mexicana sin los frijoles refritos? Se trata simplemente de frijoles pintos que han sido cocinados, triturados y fritos. Muy bien, luego de haber escuchado la información brindada, elaboraremos un cuadro de doble entrada. En este cuadro vamos a señalar las partes comestibles de la planta con sus respectivos ejemplos.
planifiquemos. ¿Qué vamos a elaborar? Un cuadro de doble entrada. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para sistematizar la información, sobre todo la que acabamos de recibir, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo los pasos establecidos para la elaboración de un cuadro de doble entrada. Una vez concluido el trabajo, lo podemos compartir con la familia. Después de tener nuestro plan de escritura, pasaremos a elaborar nuestro cuadro de doble entrada teniendo en cuenta los siguientes pasos. 1. Selecciona y lee detenidamente el contenido sobre el cual realizarás el cuadro. Ahora realizaremos el cuadro de doble entrada sobre las partes comestibles de la planta. 2. Define el esquema y traza el esqueleto del cuadro teniendo en cuenta los temas y subtemas. Los temas generales se ubicarán en las columnas y los subtemas, aspectos, preguntas, etc. en las filas. 3. Completa el cuadro una vez que haya definido las columnas y filas. Debes asegurarte de que la información esté bien resumida. 4. Revisa toda la información ingresada en el cuadro a fin de verificar si se ajusta al contenido inicial. ¿Cómo elaborar el cuadro de doble entrada? Recuerda que las tablas comparativas sirven para organizar información de manera visual y práctica, con el fin de resumir y sintetizar los contenidos que se han obtenido a partir de la lectura o la información escuchada. Estos datos se organizan en dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Para elaborarlos es importante tener en cuenta lo siguiente: leer el texto con cuidado, en este caso haber escuchado el texto con mucho cuidado, ya que a partir de él se realizará el cuadro, definir las filas y columnas que se cruzan en el cuadro, ubicar correctamente los datos de acuerdo con los ejes representados. 2. Los beneficios de utilizar un cuadro de doble entrada son los siguientes. Tienen la facilidad de poder leerse tanto de forma vertical, que son las columnas, como en forma horizontal, que son las filas. Permite visualizar en forma rápida datos que se cruzan, por lo que facilitan la comparación de elementos, ya sea por sus semejanzas o por sus diferencias. Si aún necesitas ayuda, vamos a repetir la información y te ayudaremos a construir la tabla. ¿Qué plantas consumen con mayor frecuencia en tu región? ¿Qué partes de la planta comemos? Es la primera fila horizontal. Colocaremos las partes de la planta. En la segunda fila y primera columna colocaremos las plantas que conocemos y consumimos en la comunidad. Luego, de acuerdo a la parte que comemos, marcaremos en la columna correspondiente. Si tienes algo que mejorar, puedes hacerlo en este momento. Guárdalo y consérvalo escrito en tu cuaderno o portafolio. Coloca el título de lo aprendido hoy. ¡Excelente! Después de haber construido esta nueva información en nuestro cuadro de doble entrada, podemos realizar otras actividades que te ayuden a ampliar lo aprendido. Puedes compartir la información con tu familia
y dialogar sobre la importancia de las plantas comestibles. Para aplicar y practicar lo aprendido, elabora un cuadro de doble entrada sobre las plantas comestibles que hay en tu comunidad, para que vayas ampliando un poco más sobre qué plantas y qué partes son comestibles dentro de tu comunidad. No olvides tener en cuenta los pasos y recomendaciones a seguir para la elaboración del cuadro de doble entrada. Como hablamos anteriormente, tiene toda una secuencia de pasos para poderlo construir. Eso tienes que tener en cuenta para la elaboración de este cuadro. Ahora, para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente a las siguientes preguntas. También puedes conversar con tu familia. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue lo más importante en esta sesión? ¿Cómo utilizarías lo aprendido? Muy bien, hemos terminado por hoy. Recuerda realizar los trabajos que te proponemos, porque nunca es tarde para aprender. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.